Muy bien, pues vamos a comentar este pasaje de la Escritura del profeta Malaquías que acabamos de escuchar. Como sabéis, el profeta Malaquías es el último de los profetas, no solo por su posición en el canon de la Biblia, que es el último de los 39 libros del Antiguo Testamento y el que está justo antes del Nuevo, sino que también lo es cronológicamente. Los profetas menores no siempre están ordenados cronológicamente, pero en este caso él fue el último de los profetas y después de él, durante 400 años, no hubo voces proféticas hasta que el Señor volvió a avivar a su pueblo con todo lo que tenía que ver con la preparación de la venida, del nacimiento de su hijo. A raíz de eso, pues el padre Juan el Bautista, Zacarías, la madre, algunos hombres piadosos que estaban en el templo. Vemos un despertar de nuevo del Espíritu en el pueblo de Dios que trajo palabra de Dios. Pero aunque en esa época el Señor no los abandonó, no hubo profeta en el sentido que había habido hasta ese momento, desde Moisés hasta Malaquías. Quizá esto tendrá que ver con lo que dice el versículo 17, ¿os parece? En el capítulo 2 y versículo 17 dice así la palabra de Dios: habéis hecho cansar al Señor, a Jehová. Con vuestras palabras lo habéis hecho cansar. Y decís: ¿en qué? ¿En qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace Dios. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Realmente, no sé si vosotros os habéis sorprendido nunca pensando, si no diciendo, atreverse a decir cosas así es muy grave, pero pensando cosas así, ¿no? Pensando que Dios, ¿cómo es que Dios no actúa? ¿Vale? Porque hay un sentimiento de frustración en las personas que hablan así. Hay un problema espiritual muy grave, de fondo, de corazón. Se han apartado de Dios, las cosas no van nada bien. Cuando una persona llega hasta este punto de que cansa a Dios con sus palabras, es muy grande, es muy grave, es muy grave. Entonces ellos habían desilusionado mucho porque habían vuelto prisioneros de las naciones donde habían sido deportados cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, el reino de Judá y Jerusalén, y se los llevaron y los dispersaron por todas las naciones. En ese momento era el que promulgó el edicto para que pudieran volver, el emperador Ciro del imperio medo-persa, promulgó ese edicto y volvieron y reconstruyeron el templo, y volvió Nehemías y reconstruyó los muros de la ciudad. Pero ¿sabéis qué había pasado? Que la presencia de Dios no había sido manifiesta en el templo como lo fue en el tabernáculo o como lo fue en el templo de Salomón, cuando bajó la nube de la gloria de Dios a esos lugares, cuando Dios manifestaba de forma física, evidente, su presencia. Entonces ellos quizás hayan quedado ahí con la desilusión, de que fuera así, de que incluso podríamos pensar más, de que esas personas al volver quizá creían que iban a inaugurar la era mesiánica ya, ¿no? Dios había hecho un gran milagro, habían sido vencidos, destruidos, la ciudad arrasada, el templo molido y quemado, y sin embargo, después de 70 años, conforme a la profecía de Jeremías, Dios los había hecho volver. Y esto había despertado en ellos unas grandes expectativas de que Dios iba a hacer grandes milagros, de que quizás estaba delante de ellos la era mesiánica. Pero no fue así. Ni siquiera Dios quiso que aquel templo hubiera esa señal notoria de su presencia con la Shekinah, la nube de la gloria de la presencia de Dios. Así que esto, unido a una serie de problemas de carácter todavía más práctico, ¿sabéis lo que les pasaba? Que no les iba bien. Económicamente lo estaban pasando mal. Bueno, es terrible cuando un pueblo
tiene problemas económicos, cuando no tenemos satisfechas las necesidades básicas, puede pasar de todo. Porque el ser humano empieza a enloquecer. Cuando el ser humano ve que no tiene lo que necesita para comer, para taparse del frío, para poder ir y comprar la medicación que necesita para curarse, cuando falta lo básico, entonces hay cosas que empiezan a estar ahí en nuestra cabeza de forma obsesiva. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es el gran peligro de vivir, de malvivir durante años y años y años? En un sentido, las personas, muchos piensan, no tengo nada que perder. Lo estoy pasando tan mal que voy a salir a la calle, dispuesto a lo que sea, no tengo nada que perder. ¿Verdad? Y es en este sentido de que también ellos lo estaban pasando muy mal y en todo esto no entendían, para ellos era incompatible que Dios les hubiera hecho volver de esa forma tan milagrosa por medio del edicto de un rey de un imperio pagano, del imperio medo-persa, pero en un sentido seguían bajo el yugo de ese imperio, en esa época de los persas, ¿no? Seguían con la necesidad de pagar tributos. No tenían suficiente para ellos y el imperio les pedía que pagaran sus impuestos y sus tributos. Y el malestar crecía y crecía y crecía, hasta el punto de que las personas estaban como enloquecidas. Hay que estar mal para decirle a Dios. Cualquiera que hace mal agrada a Dios, agrada al Señor. Y el Señor se complace en las personas que hacen mal, ¿verdad? Es el mundo al revés. Cuando un creyente habla así, es que me cuesta creer que un creyente pueda hablar así. Es el mundo al revés. O, ¿dónde está el Dios de justicia con todo lo que estamos pasando? ¿No? Cuando todo va mal y sentimos a Dios lejos, hay algo que empieza a trabajarnos, ¿no? Satanás ve ahí una brecha para tentarnos y atacarnos y empezar a hablar mal de Dios, hablar mal de los demás y crear un malestar general, ¿no? Crear una situación de rabia, de frustración. Y es posible que sin llegar a este punto, algunos de nosotros ha habido momentos de nuestra vida en que hemos dicho, Dios mío, ¿cómo es que no actúas con lo que me está pasando? ¿Cómo es que no estás haciendo algo? ¿Cómo es que a los malos les va bien y consiguen lo que quieren, consiguen realizar sus planes, y que a nosotros, que tenemos temor de ti, que te amamos, que intentamos vivir para tu gloria, nos vaya mal? ¿Verdad? Y entonces el peligro de esto es que empiezan a ver a Dios como injusto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los que somos injustos somos nosotros. La injusticia de este mundo tiene una autoría humana. Todas las injusticias de este mundo tienen un autor humano. Solo tienes que tirar del hilo para sacar el ovillo y para ver quién está detrás de las injusticias de este mundo. Es el colmo, es la aberración que estemos culpando a Dios de lo que son mis injusticias y tus injusticias, o las injusticias de este mundo de pecado, de personas blasfemas y rebeldes que están en contra de Dios o que pasan totalmente de Dios. ¿Cómo podemos culpar a Dios de lo que está pasando cuya causa directa es el ser humano? Pues esto es lo que estaban haciendo, hermanos. O sea, Satanás los había enloquecido de tal manera. A ver, se trata de personas que parece que prefieren siempre tener razón ellos. No sé, quizá conocéis a alguien así, ¿no? Personas que siempre quieren tener la razón ellos, ¿no? Ellos siempre tienen la razón, no lo dudes, ¿verdad? Y aquí se trata de personas que están con esta actitud de yo siempre tengo razón delante de Dios. Le están diciendo a Dios, el injusto eres tú. Eres tú quien te complaces en los malvados y les ayudas a realizar sus planes, ¿verdad? Es el mundo al revés. Realmente es un principio ya de demencia espiritual, porque no se puede entender de otra manera. Pero muchas veces, cuando estamos en esta situación de frustración, de rebeldía, cuando sentimos a Dios lejos, cuando pensamos que es injusto, que no nos ha tratado bien, que no nos ha bendecido como nosotros merecemos, es porque decimos, Dios mío,
a ver, es un poco la actitud de aquel fariseo del que Jesús hablaba, ¿no? Cuenta el caso de ese fariseo que está orando y le dice, gracias Dios, porque tú no me has hecho como los demás, ¿verdad? Yo diezmo de todo lo que entra en mi casa, ayuno una vez a la semana, 2 veces a la semana, ¿no? Y además soy fiel y cumplidor en todas las cosas que tienen que ver contigo. Gracias, Señor, ¿no? Y lo hacía con actitud de menosprecio hacia los demás, hacia aquel pobre pecador que al lado suyo, que ahí cerca de él estaba, que no se atrevía a levantar la cabeza delante de Dios y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y dice Jesús, el que se humilla, el que reconoce que es un pecador, el que reconoce que no es Dios el injusto, sino yo, ese es el que recibe el perdón de Dios. Pero aquel que se considera superiores a los demás y que considera que Dios está en deuda con él y lo ha de bendecir tal como él desea, esa persona está completamente equivocada. Y es el caso del pueblo, ya lo visteis, ¿no? Cómo habían realmente perdido el temor y la reverencia, el respeto por las cosas de Dios, ¿no? Los primeros capítulos hemos visto esto y nos hemos quedado también temblando, helados, con pánico de ver hasta el punto de que la religión una vez más se había vuelto a corromper. O sea, Dios había estado tratando con ellos, los había arruinado, los había dispersado como prisioneros, pero después, lleno de amor y misericordia, los había hecho volver y volvían a las andadas, volvían donde estaban antes, otra vez una actitud de rebeldía, de cuestionar a Dios, de no respetar a Dios como es debido. A veces, cuando Satanás sabe que estamos así, ¿sabes? Nos tienta y nos dice, mirad, ¿veis lo que hace Dios? Pues haced vosotros lo mismo. ¿No has visto que Dios no castiga a los malvados que obran mal? Tú puedes hacer lo mismo. Puedes abusar de la gracia de Dios. Puedes aprovecharte de la gran misericordia de Dios, de su paciencia que aparentemente no tiene límites. Haz lo que te plazca. Haz lo que deseas, aunque esté mal. ¿Verdad? Satanás o te ataca por un lado o te ataca desde el otro flanco. La cuestión es hacerte caer, la cuestión es hacerte daño, es derribarte y machacarte si pueden. Así que con estas actitudes las personas pueden llegar incluso a tener envidia de los demás. ¿Verdad? Hay un salmo que es sobrecogedor, el Salmo 73, la envidia en la vida del pueblo de Dios. Vamos a leerlo, el Salmo 73. Dice el salmista en el Salmo 73, ¿vale? Vamos a leer desde el principio. Vamos a leer en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fijaros, el que escribe el Salmo, un santo hombre de Dios, que escribe este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, confiesa que él había tenido envidia de los malvados, de los que rechazan a Dios, de los que le blasfeman, de los que no tienen en cuenta a Dios, ni tienen temor de Dios en su vida. Por poco resbalaron mis pasos y se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos y fatigas como los otros mortales, no son azotados. Por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Logran con creces, ¿verdad? Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia.
hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea y barre la tierra. Así que el salmista después nos explica cuál era el problema. Versículo 15, ¿verdad? Él ha tenido esta tentación, ha tenido envidia de los impíos y de los malvados, quisiera la prosperidad que ve en esas personas, pero después en el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, y tú me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¡Qué salmo tan precioso! Lo tendríamos que leer más a menudo, ¿verdad? Porque en este mundo, ¿quién está libre de tentación? ¿Quién está libre de mirar al lado con un poco de envidia la prosperidad de aquellos que parece que todo les va bien, que están fantásticos de salud y tienen muchas riquezas y viven mucho mejor que nosotros? ¿Quién está libre de esto? Pues que el Señor nos libre, porque esto hace mucho daño, ¿verdad? Tan torpe era yo que no entendía. Al final entendió que hay un destino final y que todo lo que no se haya resuelto en la justicia de Dios en esta vida se resolverá al final, que hay una bendición, una salvación, la vida eterna, la dicha al lado de Dios por toda la eternidad en su reino de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y que hay una condenación eterna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, y que esto es real, hermanos, que esto es real. Y debemos vivir a la luz de la eternidad, no a la luz de a ver si puedo comprarme un coche mejor y una casita más bonita y un poco más grande, ¿verdad? Esta no es nuestra meta en este mundo. Hemos de ser testigos de Jesús, hemos de llevar la palabra del Evangelio, hemos de vivir por fe y no por vista. No podemos poner como meta nuestra el Dios dinero como la inmensa mayoría de los que viven en este mundo. Debemos vivir para Dios y para su gloria, ¿no? Y en ese sentido, qué buena enseñanza tiene el Salmo 73. Y qué buena enseñanza también Malaquías, cuando nos muestra de que si no curas las enfermedades espirituales, puedes llegar a un punto de locura, de cuestionar a Dios, de cuestionar su justicia, su sabiduría, su bondad y su gracia y misericordia para con nosotros, ¿verdad? Esto era lo que estaba sucediendo aquí. Así que vamos a ver en esta palabra, vamos a ver cómo responde Dios. Vamos a ver cómo responde Dios a personas que están tan desencaminadas como las que vemos aquí. Muy bien, entonces la respuesta de Dios, versículo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Vamos a ver, en primer lugar, la respuesta de Dios es, yo voy a enviar a mi mensajero. ¿Sabéis cuál es el significado del nombre de Malaquías? Mensajero. Yo voy a enviar a mi mensajero. O sea que un mensajero del Señor, el último mensajero del Señor, después de haber 400 años de silencio y de ausencia de mensajeros, este mensajero dice que el Señor, en su infinita sabiduría y gran misericordia, responde a estas personas que están al borde de la locura espiritual y de todo tipo, y les dice, he aquí, yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. ¿Verdad? Está hablando en un sentido de Malaquías y de todo el mensaje que Dios le da a Malaquías para bien de ese pueblo de Dios, que aunque está mal espiritualmente, Dios sigue amándolo, sigue teniendo paciencia y misericordia. Y a través del mensaje de Malaquías quiere sacudirlos, quiere despertarlos, quiere que se levanten y sean restaurados. ¿Verdad? Y de hecho después hablará de que los hijos de Leví serán limpiados y traerán al Señor ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Hay esperanza, hermano, aunque estemos mal, dado que nuestro Dios es un Dios infinitamente sabio y poderoso, y que es un Dios de amor y misericordia, aunque estemos mal, hay esperanza. Podemos seguir andando confiadamente en los caminos del Señor porque Él está ahí. No nos dejará ni nos desamparará, ¿verdad? De ninguna manera, nunca, jamás. Esta promesa es muy enfática. Dios no nos deja, en todo caso somos nosotros los que a veces le dejamos a Él y nos apartamos como ovejas descarriadas por otros caminos. Pero Él nunca nos deja ni nos abandona. Así que vamos a analizar cómo responde Dios cuando estás mal, ¿no? Y aquí encontramos 3 profecías. La primera de ellas es que Dios va a enviar mi mensajero. ¿Quién era? Proféticamente hablando, ¿en quién se cumplió esta profecía? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? Pues sí, efectivamente, esta profecía se cumple en Juan Bautista, las profecías tanto de Isaías como esta clara y precisa profecía de Malaquías se cumple en la persona de Juan Bautista. ¿Qué tenía de especial Juan Bautista, aparte de que iba vestido con piel curtida de camello, ¿vale? Y que comía saltamontes? Pues no eran langostas de estas de la pescadería, eran saltamontes que iba pillando y miel silvestre, ¿vale? Realmente un mensajero de Dios muy especial. La gente le miraba y decía, caramba, con Juan Bautista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenía de especial este hombre? ¿Qué tuvo de especial desde su niñez, desde antes incluso de su concepción? ¿Qué había de especial en él? Bueno, era realmente alguien muy importante en los planes de Dios. Cuando en la época de Malaquías les da un mensaje de parte de Dios para exhortarlos y animarlos, les dice, mirad, va a venir Juan Bautista. O sea, y cuando Jesús habla de él, dice, es que no ha habido otro hombre mayor que él nacido de mujer. ¿Vale? No ha habido otro mayor que Juan Bautista. Era realmente especial. Él nace de una forma milagrosa de unos padres ya muy ancianos. El padre era sacerdote, Zacarías, y su madre, ¿verdad?, era también de las familias sacerdotales, y era una persona ya muy mayor que por la edad era estéril, había sido siempre estéril, y además ahora tan mayor, pues ya no tenía ninguna esperanza de quedarse embarazada. Pero habían estado orando. El poder de la oración, ¿verdad? ¿Qué poder tiene la oración del pueblo de Dios, de los hijos y de las hijas de Dios? Habían estado orando, y aunque Dios no había dicho, vale, ya te lo concedo inmediatamente, tampoco había dicho que no. En este caso, la respuesta a la oración de Zacarías y de Ana era, espera, ¿verdad? Espera. Y efectivamente, cuando su padre está ministrando en el templo, viene un ángel y le dice, tus oraciones han sido escuchadas, tu mujer va a concebir y va a dar a luz un hijo, y va a ser muy importante en los planes de Dios. Y entonces aquel hombre le dice, a ver, ¿y cómo sabré yo esto? ¿No? Intenta ser muy diplomático, ¿verdad que a veces somos así? Él intentó ser muy diplomático, pero el ángel le vio el plumero y le dijo, oye, que tú no estás creyendo el mensaje que Dios me ha dicho que te dé. Te vas a quedar mudo porque no estás creyendo. O sea que llevas años orando y cuando por fin Dios te lo da, no te lo crees.
¿vale? A veces somos así, ¿eh? Como cuando Pedro, oraban por la liberación de Pedro, que estaba, iban con la peor intención para quitarlo de en medio y lo ponen en la prisión y un ángel lo libera milagrosamente y entonces él dice, a ver, hoy miércoles es culto de oración, voy a ir al culto de oración en casa de Juan Marcos, ¿verdad? Y va directo allí al culto de oración, llama a la puerta, sale la criada, ve a Pedro, cierra la puerta, lo dice dentro y no se lo cree. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? A veces somos así. Dios responde, pero no nos lo creemos. No nos lo acabamos de creer. Creámosle a Dios. Creámosle. Creamos su palabra. Vivamos en sus promesas. Cojámonos fuerte a ella, que no nos sacudan, que Satanás con sus estratagemas no consiga que dejemos, que soltemos las promesas de Dios y no creamos en el Señor, ni en lo que nos ha dicho. Así que Juan el Bautista realmente era especial en los planes de Dios, ¿no? Fue respuesta a una oración de dos personas muy especiales, porque los dos, su padre y su madre, eran personas llenas del Espíritu Santo. Y el niño, cuando María fue embarazada a ver a su parienta, Elizabeth, perdón que antes dije Ana, cuando fue, ¿no? Entonces el niño saltó ya movido por el Espíritu Santo en el seno de su madre. Realmente tenemos una familia muy especial, porque todavía no era época y los tres estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Zacarías, Elizabeth y Juan Bautista. Un hombre de Dios, fiel a Dios, celoso por las cosas de Dios, predicador de la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de Juan Bautista, queridos hermanos? ¿Con qué nos podríamos quedar? Porque hoy la predicación no es biográfica de Juan, pero ¿con qué nos podríamos quedar de este hombre de Dios, de este profeta que fue el mensajero, precursor, el heraldo que preparaba el camino del rey y que allanaba los caminos para que Jesucristo encontrara la preparación espiritual necesaria cuando él empezara su ministerio? ¿Qué os llama más la atención de Juan? ¿Podemos compartir un poco, os parece? Que en vez de decirlo todo yo, hoy compartamos un poco. ¿Qué os llama más la atención? ¿Qué podríamos aprender de él? Fue el que bautizó a Jesús. Y eso que no quería. Dice, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? ¿No? Pero valiente, ¿eh? Valiente, porque esto ya sabéis que al final le costó la cabeza. Pero fue valiente. Él le dijo al rey, aunque fuera el rey, le dijo que no estaba viviendo como Dios quería, como era debido. Efectivamente. ¿Y qué más? ¿Pensáis que era un hombre orgulloso? Porque era un poco rudo, ¿eh? ¿Verdad? Decía a veces a la gente que quería evangelizar, yo no lo he probado nunca, ¿no? Pero él decía, generación de víboras. A ver, pruébalo un día, a ver qué tal, ya me contarás. ¿Verdad? Realmente era un hombre que tenía un valor notable, pero era humilde, era verdaderamente humilde, ¿no? Era valiente para las cosas de Dios, era valiente para predicar el Evangelio del reino de Dios, y a esa generación de víboras las llamaba al arrepentimiento, pero lo hacía con palabras fuertes, pero con amor, para que se arrepintieran de verdad, ¿no? Y les daba ejemplos muy prácticos de en qué consistía el arrepentimiento. Pues mira, si te arrepientes, les decía a los soldados, no extorsiones más por la fuerza, para sacar más dinero de tu paga. O a los ricos les decía, oye, pues comparte, tienes 2 túnicas, comparte una con el que no tiene ninguna. Era un hombre de Dios, era un hombre valiente, pero con mucha humildad. Hay una frase, sobre todo, que nos destaca la gran humildad de Juan. Él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿verdad? ¿Queréis una demostración de humildad mayor que esta? Aquel al que el semblante se le iluminó cuando dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿vale? Cuando los discípulos suyos, los de Juan Bautista, le dijeron, pero Señor, es que muchos se van con Jesús, ¿vale? Y están bautizando ellos más discípulos que nosotros. Entonces le respondió, pero esto es un gozo, no es un problema. Es necesario
necesario que yo mengue para que Él crezca. Ojalá salgamos hoy de aquí con esa actitud de Juan Bautista. Señor, hazme menguar para que tú crezcas en mi vida. Que cada vez se vea menos a José o a Juan o a cualquiera de nosotros, que cada vez se vea menos nuestro ego para que se vea más la gloria de Jesús en nuestra vida, su amor, su misericordia, su sabiduría, su poder. Así que tenemos esto, tenemos un hombre realmente celoso de Dios, un ejemplo de obediencia a Dios, ¿verdad? Él no podía beber y no bebía. No fue como Sansón, que no se podía cortar el pelo y al final se lo cortaron, ¿no? Era un hombre que fue fiel, celoso, obediente de Dios, humilde y muy valiente, sobre todo, y un gran ejemplo para nosotros en predicar el Evangelio. No hizo otra cosa. Mirad, era tan grande su poder que Juan Bautista decía, en vez de irme a las Ramblas a predicar, que hay mucha gente, pues me voy a ir a lo alto del Tibidabo. Así lo hacía. Él se apartaba a lugares desiertos, a lugares lejanos, donde las personas que fueran lo hicieran por un interés genuino en escuchar la palabra de Dios que era proclamada a través de Juan. ¿Vale? Y aún en lugares desiertos eran grandes las multitudes que acudían a escuchar a este hombre de Dios que tenía, después de 400 años de silencio, tenía por fin palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¡Qué grande! ¿Cuánto podemos aprender de él? Y después vamos a volver a Malaquías y sobre todo vamos a centrarnos en estos versículos que dice, después de hablar de mi mensajero que preparará el camino, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata. Y entonces podrán traer a Jehová ofrenda en justicia. La segunda profecía es que después del mensajero, el Señor mismo iba a manifestarse en su templo. Por supuesto, esa profecía se cumple totalmente en los tiempos de Juan Bautista y Jesús. Lo que pasa es que en Jesús, a veces los profetas, al mirar lo que Dios estaba anunciando que venía en el futuro, entre la primera y la segunda venida, no ven que van a pasar 2000 años, pero ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Ya han pasado 2000 años. Quizá van a pasar todavía muchos más, o no tantos. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos lejos realmente? ¿Estamos todavía lejos y pues, nosotros caeremos en el error de las personas que no conocen al Señor y que dicen paz y seguridad, aquí no pasa nada, tranquilos, vayamos nosotros bien, aunque arruinemos esta tierra, aunque la contaminemos y la destrozamos, nada, a vivir, que son 2 días, paz y seguridad, aquí no pasa nada. Bueno, han pasado 2000 años, desde luego estamos mucho más cerca de la venida del Señor que cuando se escribieron estas palabras de Malaquías o cuando se escribió el Nuevo Testamento hace 2000 años. Estamos mucho más cerca. No debe faltar tanto. El día y la hora, yo no lo sé, hermano. ¿Verdad? Y si alguien dice que lo sabe, ponerlo enseguida en cuarentena, ¿eh? Lo ponéis en cuarentena. El día y la hora nadie lo sabe. Pero parece que no estamos tan lejos, ¿no? Vemos muchas señales en este mundo que parece que este mundo se está agotando. Y la paciencia de Dios, hermanos, y la paciencia de Dios, cuando les dice aquí a su pueblo, hace 2500 años, les dice, me tenéis cansado,
Es como, yo entiendo que está diciendo, me tenéis la paciencia agotada. Es que os estoy enseñando las cosas y no hacéis caso. Os juzgo, os disciplino, lo pasáis mal para ver si aprendéis, os vuelvo a restaurar y volvéis a las andadas, ¿verdad? Es terrible pensar que así somos nosotros también. Que Dios tiene que tratar con nosotros y que a veces estamos a punto de agotar su paciencia. ¿Sabéis lo que me pasaba a mí? Una de las cosas por las cuales yo me dije, pues ya está, este es mi tiempo. O bueno, mejor dicho, yo creo que lo dijo el Señor. Yo tenía miedo de agotar la paciencia de Dios. Hermano, estuve muchos meses entre Cristo y Satanás. Y bueno, y ya sabía dónde me tenía que decantar, ya sabía yo por dónde el Señor quería que fuera y por dónde tenía que decantarme. Pero estaba ahí como en un limbo de aquellos peligrosos entre Cristo y Satanás debía tenerme atado con cadenas fuertes porque es que parecía que quería dar por fin el paso y no lo daba. Y llegó un momento que es como si Dios me advirtiera, oye, vas a agotar mi paciencia. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Agotar mi paciencia, que ya te dé otra oportunidad, que es la última, y no la aproveches tampoco? ¿Verdad? Porque somos así, ¿no? Abusamos, parece que Dios es tan paciente que podemos volverlo a hacer y tendrá paciencia otra vez y volverá a tener misericordia y nos dará otra oportunidad. Bueno, hay un día que esa oportunidad es la última. Solo Dios lo sabe, pero hay un día que esa oportunidad es la última. Así que, hermanos, maravillémonos de esta obra de Dios, de esta segunda profecía que se centra en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y Jesús estuvo en el templo ya de niño, allí escuchando a los doctores de la ley, y después de mayor purificando el templo para volver a hacer del templo de Dios lo que era, una casa espiritual, una casa de oración y no un mercado o una cueva de ladrones. El Señor fue a su templo, lo purificó al principio de su ministerio y lo volvió a purificar al final, porque esa era su misión. Él había venido a solucionar el gran problema que tiene el ser humano, el gran problema que tenemos como hijos e hijas de Dios y que tiene todo ser humano en este mundo, que es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si dejamos que el pecado nos domine, somos esclavos del pecado. Y Él nos arrastra y nos arrastra por un camino de muerte y destrucción. La paga del pecado es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando pecamos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es una barrera que nos separa de Dios. Aunque seamos hijos e hijas de Dios y todos nuestros pecados están perdonados por la gracia de Dios, cuando pecamos perdemos la comunión y perdemos la bendición de Dios. Esa es la situación. Y entonces viene Cristo a su pueblo y su pueblo le rechaza y viene a su templo, pero su templo le echan, Él lo quiere purificar y ellos dicen, ya no lo vamos a soportar más. Cuando Jesús purificó el templo por segunda vez, dijeron, vamos a matarlo. Decidieron matarlo como fuera, porque estaba perjudicando su modus vivendi. Ellos vivían del mercado del templo, del cambio, ¿no? Del cambio de las monedas del templo, de vender los animales para los sacrificios. Y cuando vieron que su negocio peligraba, dijeron, vamos a matar a Jesús. Ya no le vamos a tolerar más lo que está haciendo. Así que, hermanos, Jesús vino en cumplimiento de esta promesa y vino para tratar con nuestro pecado. Él, ¿no? A quien nosotros buscamos de corazón, Él a quien deseamos. ¿Quién? ¿No? Entonces quizá es con referencia a su segunda venida, esa segunda venida en poder y gloria, que dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Verdad? Porque los profetas veían como superpuestas la primera y la segunda venida. Como cuando nosotros vivíamos en Tenerife, en las montañas de Anaga, ¿vale? Santa Cruz de Tenerife. Cuando salía el sol por la mañana, desde el balcón lo veíamos que salía, y entonces allí había unas montañas bastante altas y había como 5 o 6 barrancos seguidos, ¿vale? Era montaña, barranco, montaña,
barranco, montaña, barranco. Hasta la ciudad de Santa Cruz, llegaban hasta la misma ciudad. Cuando lo mirabas por la tarde, podías ver la silueta de las crestas de las montañas. Pero cuando lo mirabas por la mañana, no, porque tenías la luz del sol y lo que veías era una enorme montaña, sin crestas, sin barrancos, veías un macizo montañoso. Los profetas, cuando miraban hacia Cristo, a veces veían era tanta la luz que veían la primera venida y la segunda venida después, y no veían que habría un periodo largo entre las dos. Pensaban que todo se iba a cumplir en una única venida de Cristo, ¿verdad? Y esta es la razón por la que yo creo que el versículo 2 habla de la segunda venida. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pero en su primera venida, Jesús ha hecho todo lo necesario para solucionar nuestro problema con Dios, para que seamos reconciliados con Dios, para que podamos vivir en paz con Dios. Él ha muerto en la cruz, cargando nuestros pecados sobre el madero, para recibir sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestra paz. Él ha muerto en nuestro lugar y a nuestro favor para salvarnos. Por esto, su ministerio es como el de un fuego purificador, como el de jabón de lavadores. Él afina y limpia nuestras vidas. En la antigüedad, para purificar el oro y la plata, lo que hacían era ponían un crisol, un cuenco, y ponían mucha temperatura, mucho fuego para que el metal se deshiciera, ¿no? Son metales que no tienen un punto son muy maleables, tanto el oro como la plata, son blandos, y entonces los llevaban al punto de ebullición, de tal manera que lo que había de impureza, cuando el metal se fundía, pasaba a la parte de arriba de ese cuenco. Y entonces, o con una espátula de una forma muy suave, o con un aventador, soplaban y las escorias, las impurezas que habían quedado arriba, las sacaban. Y si veían que no había quedado bien del todo, volvían a repetir lo mismo. Mucho fuego, temperatura, ebullición. Cuando volvían a subir las impurezas, con la espátula las sacaban. ¿Y sabéis cuándo sabían que ya estaba el metal puro? Que la plata ya era plata en estado puro. Cuando el que hacía esta labor de purificación miraba y se veía reflejado como en un espejo en la plata fundida que había en el crisol. Así que esto es lo que hace el Señor. Qué maravilloso, hermanos. Él está ahí poniendo pruebas en tu vida, dificultades, momentos que lo estás pasando mal, y es como si metiera fuego en el crisol, ¿verdad? Y entonces empiezan a salir las impurezas, la escoria de nuestras vidas, empieza a subir a la superficie, empieza a ser más evidente, y entonces Él con la espátula suavemente la quita, la aparta, y llega un momento que el rostro de Cristo se ve en nuestras vidas, como el rostro del platero se veía en la plata purificada. Este es el propósito del Señor, ¿no? Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, al pueblo de Dios, nos limpiará de tal manera que los afinará como a oro y como a plata, para que traigan a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, hemos visto que el propósito, estas dos grandes profecías, la de Juan Bautista y la del Mesías, la de Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando Él viene, trae purificación para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es restaurado, es afinado, es limpiado. Él trata con nuestro pecado. Él nos da su palabra para que nos miremos como en un espejo en esta palabra y veamos lo que está mal. Él nos envía el fuego de su Espíritu, que pone el deseo en nuestro corazón de vivir para la gloria de Dios, agradándole en todo. Pero también es cierto de que, versículo 5, vendré a vosotros para juicio, porque ¿sabéis una cosa? Que no todos, lo digo sonriendo, pero es para llorar, ¿eh?
no todos los que están son. Y esto que en nuestras iglesias no sucede a menudo y no debería ser así, porque nos aseguramos muy bien de que cada persona que se incorpore como miembro sea realmente una persona que ha nacido de nuevo, que ama a Dios y que sea de buen testimonio. Nos queremos asegurar también que todas las personas que se bautizan hayan tenido una experiencia genuina de conversión, de nacer de Dios, de nacer de nuevo de la palabra y del Espíritu. Pero aún así, insisto en lo que decía al principio, no todos los que están son del Señor. La iglesia visible no corresponde 100% a la iglesia invisible, la verdadera, la que está en espíritu adorando a Dios en los cielos, la iglesia victoriosa que ya han muerto y han pasado a la presencia del Señor. La iglesia visible resulta que tiene esta dualidad, no todos los que están son del Señor. Esto explica algunas de las cosas realmente difíciles, dolorosas, que a veces pasan en las iglesias. El Señor lo permite para que sean probados y aprobados los que son del Señor y que sea manifiesto que no todos los que están con nosotros son de nosotros. ¿Vale? Lo dice así 1 de Juan, capítulo 2. A veces el Señor permite cosas para que los que no eran de nosotros salgan de la iglesia. Pero lo cierto es que cuando el Señor viene para disciplinar a sus hijos y a sus hijas, a afinarlos, purificarlos, restaurarlos, también viene con este propósito, versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los brujos, hechiceros, magia, ocultismo, adúlteros, el adulterio espiritual, pero también el otro adulterio, contra los que juran con mentira, contra los que defraudan en su salario, injusticia social, defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, los que se aprovechan de los más débiles y necesitados, y los que hacen injusticia al extranjero, porque demuestran que no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor viene para juicio, este juicio es para disciplina de los que somos del Señor, para restaurar y purificar nuestras vidas, pero también es para destruir a aquellos que no son del Señor. Hermanos, este es nuestro mensaje. Este es el mensaje de Juan Bautista, que tanto nos gustaba al principio de la predicación. Este es el mensaje de Jesús. Este es el mensaje de sus apóstoles. Hoy quisiera concluir la predicación de hoy con este pasaje de 2 de Tesalonicenses. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba, que predicaban los apóstoles del Señor Jesucristo? Pues aquí lo tenéis, en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 3, cuando dice, debemos, 2 de Tesalonicenses 3. Dice Pablo que daba gracias a Dios por ellos, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vale, hasta aquí el juicio de Dios es para purificación de nuestras vidas, para limar el pecado, para podar lo que está mal, para restaurarnos y que seamos realmente mejores y reflejemos mejor a ese que nos está purificando del pecado, que es Jesucristo. Pero continuemos leyendo. Este mismo Dios dice, es justo, porque es justo delante de Dios, versículo 6, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Verdad? Otra vez vemos el amor de Dios y su cuidado con sus hijos y sus hijas. Nos quiere, en medio de la tribulación y de los problemas, nos quiere dar paz y reposo. Pero cuando se manifieste el Señor Jesús, en llama de fuego, versículo 8, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar pago, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¡Qué pasaje tan claro, hermano! Quedémonos con esa enseñanza en nuestro corazón. Cuando hablamos el Evangelio con alguien, estamos haciendo por aquella persona que no conoce al Señor lo mejor que podríamos hacer. No se puede tener un amor más grande que a esa persona que no conoce al Señor compartir el Evangelio con él, porque si no sufrirá pena de eterna perdición, una condenación terrible por haber sido rebelde a Dios y haber vivido de espaldas a Él sin hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga.